Buenas, vamos a resolver los ejercicios que teníamos para hoy. De la página 267 eran el 1, 2, 3 y 4, así que vamos a comenzar por el 1, son todos ejercicios de cálculo de dominio, así que vamos a ello. En el 1a me dice que calcule el dominio de la siguiente función, 2 partido x más 5 al cuadrado. Vale, lo que tenemos que hacer aquí para calcular el dominio es ver en qué puntos esta función no tiene sentido. Los puntos donde una función racional no tiene sentido son aquellos donde el denominador sea 0, porque ya sabéis que no se puede dividir por 0. Entonces vamos a ver qué pasa cuando el denominador es 0. Vale, pues resolver este denominador 0 es equivalente a resolver esta ecuación. Bien, porque el cuadrado al hacer raíz se va, ¿vale? Y raíz de 0 es 0. Y por tanto la solución de esta ecuación es x igual a 5. De esta manera, el dominio de esta función podemos decir que son todos los números reales menos el menos 5. Es decir, este menos 5 no pertenece al dominio, lo tengo que excluir. Ya sabéis que yo puedo dar este dominio también como para todos los x que pertenecen a R, tal que, y dar la condición es que x no sea, por eso lo tacho, no sea menos 5. Vale, otra forma de dar el dominio, también sabéis que es por intervalos, es decir, de menos infinito a menos 5 y de menos 5 a más infinito. Cualquiera de estas tres formas son válidas, ¿eh? Normalmente solemos dar en las funciones racionales esta primera porque suele ser la más sencilla. ¿Vale? Vamos con el apartado B. El apartado B, 3x al cuadrado más 2 partido x al cubo más x. Pues nuevamente vamos a ver cuando x al cubo más x se anula. Si sacamos factor común, x multiplica a x cuadrado más 1. Y por tanto, siempre que tenéis dos factores multiplicándose igualados a 0, puede ser o porque el primero de ellos es 0, ya tengo aquí una solución, o porque el segundo de ellos es 0. Cuando yo tiro a resolver esta ecuación de segundo grado, me queda que x al cuadrado es igual a menos 1. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a hacer la raíz, aquí no me da solución, es decir, no existe, porque la raíz de menos 1 obviamente no existe. La única solución en este caso es el x igual a 0 y por tanto el dominio de esta función son todos los números reales menos el 0, que es el numerito que hace que este denominador se anule y por tanto lo excluimos del dominio. ¿Bien? Vale, ya tenemos el A y el B. Vamos a por el C y el D. Este ejercicio 1 son todas funciones racionales y se hacen siempre igual, ¿eh? No deberíais tener problemas para sacar dominios de funciones racionales. Vamos con el C. Y es igual a x partido x al cuadrado menos x más 2. Venga, pues lo mismo. ¿Cuándo x al cuadrado menos x más 2 es igual a 0? Pues en este caso tengo una ecuación de segundo grado completa que he de resolver. Pues menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. Es decir, 1 más menos la raíz, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 por 2 es 8. 1 menos 8, esto será menos 7 partido 2. Es decir, no hay solución porque me está dando una raíz negativa. Si no hay solución, no hay ningún punto que yo tenga que quitar del dominio. Y por eso decimos que el dominio de f son todos los números reales. Es decir, no excluyo ningún punto porque no he tenido ninguna solución que resuelva la ecuación del denominador igualado a 0. ¿Vale? Venga, y por último, vamos al D. El D dice que la función es esta, 1 partido x más 1 partido x más 2.
Bien, en este caso no se pueden anular ninguna de las dos fracciones. Es decir, si se anula una fracción, por mucho que la otra no se anule, algo que no existe más lo que sea, sigue sin existir, ¿vale? Entonces, no tienen que anularse ninguna de las dos. Y para eso, x es igual a 0 no me vale, y x más 2, a ver, que aquí no me cabe. Para eso, x igual a 0 no me vale, y x más 2 igual a 0 tampoco me vale. Es decir, x menos 2 tampoco me vale, porque el x menos 2 anularía esta de aquí, y el x igual a 0 anularía esta de aquí. Por eso, el dominio de esta función son todos los números reales, y tengo que quitar dos números. Tengo que quitar el menos 2 y el 0. Los pongo en orden. Como el menos 2 va antes, pues los pongo en orden. Este sería la solución del apartado D. Esta era la del C. Y con eso el ejercicio 1 lo tenemos terminado, ¿vale? Vamos al 2. En el 2 me sigue pidiendo que calcule dominios, ¿vale? Pero las funciones ya no son racionales, sino que son radicales, es decir, todas tienen una raíz. Así que vamos a recordar cómo se hacía esto. Vamos al ejercicio 2, apartado A. Igual a la raíz de 2x más 5. Acordaos que para que la raíz tenga sentido, lo de dentro de la raíz ha de ser mayor que 0. Es decir, 2x más 5 ha de ser mayor o igual que 0. Raíz de 0 también me vale. Pues esta inecuación es la que me va a dar el dominio. Vamos a resolverla. Es una inecuación de primer grado sin ninguna dificultad, que la resolvemos muy parecido a las ecuaciones de primer grado. X mayor que menos 5 medios. Con esto yo ya puedo decir cuál es el dominio de esta función. El dominio de esta función es las x que son mayores de menos 5 medios. ¿Qué quiere decir esto? Pues las x que pertenecen a R tal que son mayores o iguales de menos 5 medios, y ya tengo expresado el dominio. ¿Que queréis expresarlo como un intervalo? También lo podéis expresar como un intervalo. Si son mayores o iguales de menos 5 medios, pues esto va de menos 5 medios mayor, pues hasta más infinito. Y el menos 5 medios lo tengo que poner así, ¿por qué? Porque también me vale el igual. Entonces, cualquiera de estas dos formas de expresar el dominio es válida. ¿Por qué aquí no ponemos todos los números reales y quito los números que no me valen? Porque hay muchos números que no me valen. Es decir, si os fijáis, todas las x que son más pequeñas de 5 medios no me valen. No puedo excluir todos esos números, como si hacíamos en las funciones racionales, ¿vale? Bien, vamos al B. El apartado B es muy fácil. Raíz de 7 menos x, pues vamos a ver cuando 7 menos x es mayor o igual que 0. Pues cuando 7 sea mayor o igual que x. Y con esto ya tengo el dominio. El dominio de f son todos los números, mejor dicho, todas las x que pertenecen a R tal que, y voy a poner la condición. La condición es que x sea menor o igual que 7. Fijaos que esto que he puesto aquí es exactamente igual que esto. Lo que pasa es que en un sitio lo leo de derecha a izquierda y aquí lo estoy leyendo de izquierda a derecha, pero la condición es esa. ¿Que queréis poner el dominio con la intervalos, o sea, de la forma de intervalos? Pues fácil. Dominio con la forma de intervalos será de menos infinito hasta el 7, y el 7 también está incluido. Estos son todas las x que son menores o igual que 7. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos el A y el B. Vámonos al C. Venga. En el C se complica un poquito, solo un poquito, porque tengo una
raíz donde dentro tengo un polinomio, pero en este caso es de segundo grado. Vale. La condición la misma, que eso que hay ahí dentro de la raíz tiene que ser positivo o cero. ¿Por qué? Porque las raíces negativas no me valen. ¿Cómo resuelvo esta inecuación de segundo grado? Os lo recuerdo. Aquí no puedo hacer nada más que resolver la ecuación y a ver qué pasa. Vamos a resolver esta ecuación. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. Si os dais cuenta, esto no existe. ¿Por qué? Porque la raíz es negativa. 9 menos 16 es negativo. Entonces, no existe. ¿Qué quiere decir que no exista? Lo que quiere decir es que de menos infinito más infinito o es todo positivo o es todo negativo. Vamos a coger un punto cualquiera. Pues uno fácil, el 0. Y vamos a ver qué pasa si yo sustituyo 0 cuadrado más 3 por 0 más 4. ¿Esto cuánto me da? 4, es decir, positivo. Lo que significa es que es todo positivo. Es decir, si lo hacemos representando la parábola, significará que esta parábola está toda en la parte positiva y no hay nada en la parte negativa. Toda esta es la parte negativa, ahí no hay parábola. Y tampoco hay nada en cero, es decir, no corta este eje, el eje de las x. ¿Por qué? Porque o mejor dicho, y nunca es cero, ¿vale? Porque no me ha salido aquí solución, ¿de acuerdo? Vale. Y siempre va a ser mayor que cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se cumple aquí, se cumple en todo el intervalo. Vale, pues con esto, ¿qué conclusión sacamos? Que el dominio de esta función son todos los números reales. ¿Por qué? Porque lo que está aquí dentro siempre va a ser positivo. Fijaos, no me ha salido solución y he comprobado que siempre va a estar en la parte positiva. Entonces, la solución es que son todos los números reales. Si me hubiera salido en la parte negativa, el dominio de f no habría dominio, es decir, esa función no sería posible porque siempre sería negativo y la raíz de algo negativo no existe, ¿vale? Bien, vamos a pasar al apartado, este era el C, vamos al D. Venga, en el D, la función que me piden es esta, raíz de x menos 1 más raíz de x menos 2. Pues pasaba un poco igual que antes con las funciones radicales cuando tenía una suma de dos funciones radicales. Es decir, tiene que existir esta y tiene que existir esta, porque si una de las dos no existe, la suma de algo que puede existir con otra cosa que no existe sigue sin tener sentido. Con lo cual, para eso, x menos 1 ha de ser mayor o igual que 0 y x menos 2 ha de ser mayor o igual que 0. Es decir, x ha de ser mayor o igual que 1 y x ha de ser mayor o igual que 2. Y se tienen que cumplir ambas circunstancias. Pero fijaos, si x es mayor o igual que 2, se cumple esta. ¿No veis que también x es mayor o igual que 1? Claro. Es decir, en este caso, una incluye a la otra. Mirad, si yo tengo de menos infinito a más infinito y cojo, en este caso, esta de aquí, x mayor de 1, yo tengo todo esto. Si por otro lado yo cojo el x mayor que 2 y tengo el 2 aquí, tengo todo esto. ¿Cuál es la zona en la cual se cumplen ambas condiciones? Pues donde se cumplen ambas condiciones es donde están los dos colores. Y eso es en este trocito de aquí, que como veis es x mayor o igual que 2. ¿Vale? Por tanto, en el apartado D, el dominio de la función son todas las x que pertenecen a R, tal que, voy a borrar esto, tal que
x es mayor o igual de 2. O, si lo queréis expresar con intervalo, pues de 2 o más infinito son todas las x que son mayores o iguales que 2. Aquí tenéis la solución, el apartado D. Vale, con esto tenemos el ejercicio 2 resuelto. ¿De acuerdo? Venga, vamos al 3. El 3 son funciones que ya no son ni radicales ni racionales. Son exponenciales o son logarítmicas o, en fin, vamos a ver cómo lo resolvemos. Ejercicio 3. Lo primero, el apartado A. Igual a 3 más 2 elevado a 1 menos x. Venga, fijaos, este 3 al final es una función polinómica de grado 0, es decir, su dominio, o no va a haber problemas de dominio con este 3. Y esto de aquí es una función exponencial, que si os acordáis el dominio de las funciones exponenciales también era R. Por tanto, si con 3 no hay problema y con las funciones exponenciales tampoco, el dominio de esta función podemos decir tranquilamente que es R y ya habríamos terminado. ¿Vale? Vamos al apartado B. En el apartado B tengo una función logarítmica. Logaritmo en base 2 de x más 3. Independientemente de la base del logaritmo, lo que yo tengo que fijarme aquí es que x más 3 sea positivo. ¿Por qué? Porque un logaritmo negativo no existe. ¿Vale? Y aquí tiene que ser positivo. ¿Por qué no puede ser igual a 0 como en las raíces? Esto no. ¿Vale? Tiene que ser estrictamente positivo. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0, sea la base que sea, tampoco existe. Entonces, tengo que resolver esta inecuación, x mayor de menos 3, y por tanto el dominio de f son x que pertenecen a R tal que x es mayor que menos 3. Y fijaos, si lo quiero poner ahora en forma de intervalo, este mayor que menos 3 lo tendré que poner de menos 3 a más infinito. Pero fijaos que ahora el menos 3 va con paréntesis y no con corchete, porque el menos 3 no está incluido, es a partir de ese menos 3. ¿Vale? Bien. Vamos al C y el D. Vale. El C nuevamente es una función logarítmica. Me da igual la base, en este caso la base es el número e, porque es un logaritmo neperiano. Pero al final lo que yo tengo que ver siempre que tengo una función logarítmica es que esto que hay en el logaritmo sea mayor que 0. Muy parecido a las funciones radicales, acordaos, que es lo de dentro de la raíz mayor o igual que 0. Pues en las funciones logarítmicas es lo que tengo dentro del logaritmo mayor estricto, ¿vale? Sin el igual, mayor que 0. Con esto será 2 mayor que x y por tanto dominio de la función x que pertenecen a R tal que x es, y nuevamente lo leo ya en esta dirección, ¿vale? X menor que 2, ¿vale? X menor que 2. Si lo queréis poner en forma de intervalos, de menos infinito hasta 2, pero el 2 no lo cogemos, ¿vale? Bien, ahí tenemos el apartado C. Y por último, el apartado D. Vamos a ver el apartado D. Y es igual a la raíz de 2 elevado a x. Dices, bueno, vamos a ver. ¿Esto es una función radical o es una función exponencial o qué es? Pues en realidad es una función compuesta, están ambas, ¿vale? Pero bueno, al final la que manda es esta de aquí, es una raíz, ¿vale? Y para eso, la raíz, ¿qué pasa? Que 2 elevado a x, ¿no? Lo de dentro de la raíz, tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Pero fijaos, 2 elevado a x no es una función exponencial, ¿vale? Es una función exponencial. Y las funciones exponenciales siempre van a tomar valores positivos. Es decir, fijaos, si x es positivo, ¿vale?
2 elevado a 1, o 2 elevado a 2, o 2 elevado a 10, o 2 elevado a 30. Todo esto, ¿veis que son todo números positivos? Vale. Y si cojo negativos, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 12, todo esto son números negativos, no, también son positivos, porque si os acordáis, 2 elevado a menos 1 es 1 partido 2. 2 elevado a menos 2 es 1 partido 2 elevado a 2. 2 elevado a menos 12 es 1 partido 2 elevado a 12, y así sucesivamente. Entonces, tanto para x positivas como para x negativas, ¿veis que esto es mayor que 0? ¿Siempre? Vale. ¿Y para el 0? ¿Cuánto es 2 elevado a 0? Bueno, esto sabéis de sobra que es 1 y también es positivo. Por tanto, cualquiera que sea la x, ¿no? Cualquiera que sea aquí la x, ¿veis que una función exponencial siempre va a dar positiva? Sí. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si lo de dentro de la raíz siempre va a dar positivo, pues el dominio de esta función son todos los números reales. ¿Vale? Y ahí tenéis el apartado B. Venga, nos falta solo el 4. Vamos a por él. El 4 nos tenemos que fijar ahí en unas funciones que no están definidas de forma analítica, ¿vale? Están definidas de forma gráfica, están dadas esas funciones de forma gráfica, pero nos piden igualmente el dominio, ¿vale? Y el recorrido. Bueno, pues el apartado A, ¿vale? En el apartado A estamos en el 4. En el apartado A decía, el dominio es donde la función tiene sentido en el eje de las x, ¿no? Y el recorrido es algo así como lo mismo que el dominio en el eje de las x, pero en el eje de las y. Por tanto, el dominio de esta función, ¿desde dónde va? Pues a poco que me fije, la x más pequeña donde hay función será en el menos 4, ¿vale? Y ahí estará incluido. Y la mayor x donde hay función, pues es en el 4. ¿De acuerdo? ¿Y el recorrido? ¿Y el recorrido de esta función? Pues vamos a hacer lo mismo con las y. ¿Cuál es la y más bajita que encuentro? Será menos 2, ¿vale? Si os dais cuenta esta función que tiene un dibujo algo así, ¿vale? Así dibujado un poco mal, pero la y más baja de aquí es esta y la y más alta es esta, por tanto esto de aquí es el recorrido, ¿de acuerdo? Es decir, de menos 2 hasta 2, eso en el apartado A, ¿vale? Si nos vamos al apartado B y os fijáis, el dominio pues viene de menos infinito porque se sale de la cuadrícula y podría poner menos 6, porque al final no tengo más información, pero bueno, si se sale de la cuadrícula eso va a entender que viene de menos infinito, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues hasta el 1, ¿vale? Perdón, hasta el 3. 1 más del 2, hasta el 3. Vale, ¿y el recorrido? Pues el recorrido de la función, fijaos, no hay negativos, es decir, lo más bajito que toma es el 0, ¿sí? Y lo más alto, pues lo mismo, no es que se salga, pero va creciendo indefinidamente. Entonces, evidentemente esto va de 0 a más infinito, ¿vale? Bien, en el C, fijaos, el dominio, ahí se sale por izquierda y por la derecha, es decir, va de menos infinito a más infinito, pero fijaos que en menos 2 y en 2 hay dos asíntotas verticales, o sea, hay dos líneas verticales infranqueables donde no hay función. Entonces, tendremos R menos, tengo que quitar ese menos 2 y ese 2, ¿lo veis? Donde tengo las asíntotas. ¿Y el recorrido qué pasa en vertical?
Pues fijaos, en vertical no hay problema, porque en vertical va desde menos infinito hasta más infinito, ¿de acuerdo? Y podríamos decir, no, es que el cero no, porque hay también una asíntota ahí horizontal, ¿vale? Pero si os dais cuenta sí que hay un máximo donde, esto que viene algo así, sí que aquí hay un punto en el cero, aunque aquí no llegue a tocar el cero, porque hay una asíntota y aquí tampoco, pero aquí sí que está definido. Es decir, que el recorrido es R, ¿vale? Es todo R, porque va de menos infinito hasta más infinito y no hay ninguna zona donde se excluya, ¿vale? Venga, y por último, el apartado D. Vamos al apartado D. Vale. El apartado D, el dominio, fijaos que va desde menos 3, hasta 2, 3, 4, hasta 5, ¿vale? Hay que contar los cuadraditos, de menos 3 hasta 5. Y el recorrido, pues muy fácil también, porque va, lo más bajo es en el 5, que es menos 3, ¿vale? Hasta lo más alto, que son 4 unidades, ¿no? Hasta el 4. ¿Vale? Pues con esto tendríamos listo el ejercicio 4. ¿Vale? Así que subiré un nuevo vídeo con los siguientes ejercicios, los que correspondan a la sesión del próximo día. Espero que lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda lo comentamos por el foro de Aules, ¿vale? Cuando esté operativo. ¿Bien? Venga, saludos.